En Cuba, vestirse no es tan sencillo como parece. Los precios de la ropa, las pocas opciones en tiendas y la forma en que los cubanos la consiguen son un reflejo de la crisis que vive el país. Hoy te voy a mostrar cuánto cuesta realmente vestirse en Cuba en 2025, dónde compra la gente su ropa y cómo funcionan estas agencias que envían paquetes desde el exterior, que son primordiales también para el vestir actual del cubano. En la Cuba de hoy, la mayoría de las tiendas estatales se encuentran completamente desabastecidas o venden en monedas extranjeras. Esto hace que el cubano de a pie tenga que recurrir a tres vías principales: ropa usada en los mercados, o lo que popularmente se conoce como ventas de garaje, ropa de segunda mano o tiendas de ropa reciclada. Compras en moneda libremente convertible o más recientemente en dólares o euros, o recibir paquetes de familiares y agencias del exterior. Ahora, para entrar en contexto respecto a esta situación, es momento de argumentar todos los elementos mencionados. Acompáñenme. Llegamos a las tiendas de ropa reciclada, ventas de garaje o ropas de segunda mano. Es aquí donde encuentras desde ropa usada hasta prendas importadas de forma informal, llamando bastante la atención del cubano al poder dar con artículos de marcas reconocidas y bien costosas y a un precio económico, ya que un jean puede costar entre 3.000 y 5.000 pesos cubanos, una camiseta sencilla entre 800 y 1.500 y un par de tenis puede superar hasta 10.000 pesos. Recuerden que todos estos precios pueden variar en dependencia del sitio que estés visitando. La mayoría de estas ropas llega de donaciones, que son las denominadas pacas de ropa, que son de segunda mano traídas desde el exterior para dedicarla a este fin. Como son de segunda mano, a veces cuando compras encuentras la ropa muy usada con agujeros u otros defectos. En el caso de las ventas de garaje, esto es algo similar, con la única diferencia que son casas de cubanos donde se hace una recogida de prendas que ya no van a usar más y las revenden para sacarle provecho. Y esta última modalidad está muy de moda en los últimos tiempos, ya que puedes pasar por cualquier calle de La Habana hoy en 2025 y te vas a encontrar al menos una casa abierta de par en par llena de percheros con ropa, zapatos y demás. Estos son los chores de hombre. Necesito esto de tela. Están los precios. Qué bonito es. ¿Qué rompí? ¿Qué rompí? Fue un sonido suelto, ¿no? Elastizado, ¿no? ¿Es elastizado? ¿Y qué viene esta bebé? No es eso, En los pullovers siento que menos chores, ¿no? Son muy anchos. muy inmenso, viejo. Entonces gasta dinero en esto, gasta dinero en la costurera. Los precios por ejemplo, esto con un cinto o una... Acabamos de salir de la tienda de ropa reciclada y rápidamente, porque se pueden dar cuenta que estamos en el medio de la calle, enseñarles una muestra de lo que estuvimos comprando. Por lo general, este es el tipo de prenda que usamos a diario nosotros, este tipo de shorts de vestir, porque están cómodos, porque están frescos. Estuvimos comprando mayormente shorts, que era lo que veníamos necesitando, y uno que otro pantalón de vestir también. Los shorts nos estuvieron cobrando alrededor de 1.200 pesos por cada uno.
Y no me acuerdo qué cantidad de shorts compramos como 5 o 6 y el pantalón de vestir 1.500. En total todo nos salió en 8.000 pesos. Y ahí tenemos varias prendas para combinarlas con un pulovito, con una camisa, entre otros artículos. Llegamos ahora a las tiendas donde debes pagar con monedas extranjeras, ya sea en moneda libremente convertible o más reciente con dólares o euros. Sitios que se vuelven aún más difícil el acceso para ese cubano de a pie que no tiene esa posibilidad. Y evidentemente son pocos los que pueden acudir a estos centros. Visitemos ahora una tienda que abrió recientemente, hace muy poco, dentro del centro comercial de Carlos III, que es la tienda de Adidas, hoy dolarizada. Como ven, acabamos de llegar a la plaza Carlos III. Evidentemente hay otros departamentos relacionados con ropa y calzado, pero vinimos a hacer la visita de uno en específico. Aquí hay mucho calzado de mujer. Aquí también hay otros departamentos de ropa, que son que es Adán y Eva. Este se especializa principalmente en ropa femenina. Y Yoyi también, que cuenta con sus precios. Vamos a entrar a este momento a ver qué tal. Pero bueno, no vamos a desviarnos tanto. Buenos días. Bueno, mira, aquí rapidito puedo mostrarles ropa femenina con pantalones que oscilan entre los 53 pesos. Estas blusitas valen 16. Ya estos pantalones sí son de hombre. Este cuesta 26. Estos pullover 22. 20. Todo esto oscila entre 20 y 22. Pero bueno, veo unas cuantas tallas pequeñas. Y los shorts. Los shorts más bonitos de hecho. Sí, por aquí veo el precio. 30 pesos. Son como una imitación así de hilo. Y estos que son ya de tela y de mezclilla, 36. A ver este por aquí, 33. Miren estas camisas que bonitas, 27. Sí, bueno, en el caso de Giorgio, este es el apartado de lo masculino y lo femenino. Fuera de la tienda de Giorgio toca el turno de Adidas. Miren, la único. Que recuerdo que el departamento de la tienda se llama así porque se especializa en vender pocas copias de una prenda en específico. Y un detalle importante que pregunté ahora mismo entrando a la Giorgio es que poco a poco casi todos los departamentos de Carlos III hoy por hoy venden en monedas extranjeras, o sea, en dólares. Entonces vamos a entrar aquí a la Adidas. Bueno, miren, aquí venimos a ver principalmente el calzado. Aquí tenemos estos Adidas Samba que cuestan 94 pesos. Esto viene siendo como el modelo que más está usando los fanáticos de Adidas. Miren los Gazelle que cuestan, déjame ver, 113 pesos. Bueno, hay prácticamente todos los modelos de la Adidas. Déjame ver este de aquí. Voy a poner una cantidad de papelito en las etiquetas. Este cuesta 62. Y si encuentro... este es el otro modelo que sé que se está usando ahora por parte de Adidas. Que cuesta aquí 62 pesos. Y por ahí más o menos oscilan los precios de estos. Miren estos que bonitos. ¿Qué precio tienen estos?
$75. Y bueno, saben que Adidas se especializa mayormente en ropa deportiva. Estos pulovitos, 24 pesos. Los chores deportivos, los pulores deportivos, este 51. Este 19 pesos. Y claro, como siempre, y como les dije con la tienda de Giorgio, el apartado de ropa deportiva femenina y el apartado de ropa masculina deportiva. Buenos días. Entramos aquí en la tienda Único. No es lo que les decía, por ejemplo, este pantalón, seguro hacen 5 o 4 pantalones nada más. Esa es como la especialidad de la casa. Y este pantalón 27 pesos. Esta camisa 19. Esta camisa 24. Bueno, ya con todos los ejemplos que les mencionaba pueden más o menos hacerse la idea de cómo están los precios en este tipo de tiendas. Recién salido de la plaza de Carlos III, bueno, puedo decirles que literalmente me enfermé al ver ciertos y determinados conjuntos o ropa o outfit o prendas de vestir bastante interesantes, solo que saben que la gran mayoría de los cubanos que vienen a este sitio van de pasada a ver a sufrir, porque con esas cosas la mayoría de los cubanos sufrimos por el simple hecho de no tener ni siquiera $1 para poder acceder a estas tiendas y comprar un producto X. Y las personas que pueden darse el lujo de hacer lo que es un % muy pero muy mínimo, se ponen a pensar y dicen, bueno, si tengo 100 pesos en la tarjeta o un familiar o un amigo mío me puso dinero en la tarjeta, me puso dólares, no puedo gastar 20, 30, 40 pesos en un pullover, en una camisa, en una blusa, en un short o en un vestido, porque prefiero emplearlo en comida o en cosas más básicas o necesarias para la casa. Entonces se imaginarán que es algo bastante complicado y contradictorio al mismo tiempo. Y como les dije, mientras iba realizando el recorrido, ya en estas tiendas o en estos departamentos, todos dolarizados, al menos los que estuvimos visitando, puedes pagar en dólares cash o con tarjetas que presenten divisas, ya sea dólares o euros, como es el caso de la clásica Visa o Mastercard. Ahora, en este pequeño segmento vamos a hablar un poco de moda, de lo que está en el boom dentro de Cuba, y vamos a estar compartiéndoles un pequeño listado, ya sea de artículos o de ropa tanto femenina como masculina, que ahora mismo es de lo que todos hablan, las prendas de vestir que más usan los jóvenes principalmente, y vamos a estar poniendo su precio, que verdaderamente eso pasa en cualquier parte del mundo. Cuando una ropa o un calzado está de moda, es lo que más va a costar, sea cual sea el lugar que estés visitando. Vamos a estar hablando primero de las mujeres, que solamente tengo un calzado que verdaderamente eso me ha salido en cualquier sitio, que vienen siendo las sandalias Hermes o Hermes. Miren, no hay una mujer, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo, que esté detrás de ese calzado. Solo aquí, primero que nada, saben que este tipo de artículos las personas tienen que depender de alguien que se dedique a vender accesorios, a vender calzados, o que los traiga de otro país para revenderlos. Por tanto, te puedes encontrar con una tienda o con alguien que se dedique a esto vendiéndote el calzado original, que aquí voy a estar poniendo varios precios, pero saben que el cubano se va por lo más económico. Entonces viene la contraparte del original, que es la copia de este calzado o de cualquier otra prenda de vestir. Por la parte de los masculinos, que es donde más tengo conocimiento, puedo hablarles de 2 prendas de vestir en específico que también están muy de moda y es lo que más está buscando el joven cubano hoy en día para vestirse, que en este caso vienen siendo los denominados jorts, los pantalones pesqueros o los 4 puertas de toda una vida. Pero bueno, simplemente pienso que es la misma prenda de vestir, solo que en tiempos recientes volvió nuevamente a estar de moda. Y otro artículo del cual me gustaría hablar en este video, que ahora mismo es la cereza del pastel a la hora de que un hombre se vista, que es lo que nosotros conocemos aquí en Cuba como los pullovers, las camisas y los desmangados cajitas, ¿saben? Ese tipo de prendas que no llegan
a taparte por completo la parte de la cintura, cosa que antes la gente se burlaba, porque no sé si ustedes recuerdan que cuando a alguien en la calle no le quedaba bien, o sea, el pullover o la camisa le quedaba chico, que levantaba el brazo en la guagua o algo, se le veía prácticamente toda esta parte de aquí del abdomen. Y miren cómo ahora las cosas cambian y es una prenda de vestir que se usa y ya ustedes ven a cualquier persona, porque para colmo es un artículo unisex. Componentes de ropas mencionados, de los cuales quiero que ustedes dejen su opinión al respecto de cada uno en la parte de los comentarios. A continuación toca el turno de hacer un pequeño debate en relación con las agencias de envío y los paquetes traídos desde el exterior, que si me lo preguntan es considerada en la actualidad la principal vía para adquirir ropa nueva en Cuba. Para ello es necesario mencionar en este momento la disponibilidad de la persona que quiera adquirir ese producto nuevo estando dentro de la isla, ya que si cuenta con un familiar simplemente entra a internet, busca el sitio o la página del calzado, de la ropa que esté buscando, copia el enlace, se lo envía al familiar y el familiar le hace el favor de comprarle el producto para luego, cuando tenga la oportunidad de visitar Cuba, hacérselo llegar. Y por otro lado tenemos la vía más común, digamos que no cuentas con un familiar en el extranjero, o si lo tienes no quieres molestarlo, tienes que acudir a las agencias de envío de paquetes, realizando la misma función de buscar el producto en internet de manera online y enviarle el link, solo que esto te va a costar un poco más, porque la agencia se encarga de comprarte el producto desde el otro lado allá del charco, y para hacértelo llegar a Cuba directamente a la puerta de tu casa, primero que nada cuando hace la compra te cobra un impuesto, para luego cuando ese artículo ya esté dentro de Cuba listo para hacer la entrega, muchas de ellas te cobran un costo adicional en cuanto al pesaje del producto. O sea que si haces toda esta gestión con tu familiar puede que te ahorres un dinerillo, pero de no ser el caso creo que puedes estar gastando hasta el doble de lo que está costando el producto. ¿Qué trabajo pasamos los cubanos? Les pongo un ejemplo personal. Necesitaba un producto que me puse a zapatear, a zancajear toda La Habana y no di con él. Tuve que acudir a una de estas agencias. Cuando busqué el producto lo encontré online, no me acuerdo si fue por Amazon, por una de estas páginas que comúnmente cualquier persona normal en cualquier parte del mundo utiliza, y le envié el enlace a la agencia. La agencia en este caso, y ojo, esto también puede variar, me compré el producto, tuve que pagar los impuestos que comúnmente te cobra el país cuando compras cualquier cosa. Ellos a modo de búsqueda me cobraron el 25% y cuando el producto llega a Cuba me dicen esto fue lo que pesa y por el pesaje te cobramos esta cantidad de dinero, que no puedo hablarles de cifras exactas porque no me acuerdo sinceramente, y así es como llega a la puerta de tu casa. Muchas de estas agencias son un poco inteligentes y dicen, bueno, la persona prácticamente está pagando el doble del producto por tal de adquirirlo, vamos a regalarle una serie de beneficios, no tanto, son 2 o 3, no crean que son muchos, por tal de que el cliente se sienta cómodo, demás y demás y demás, como es el caso de esta agencia, que por ejemplo, si haces una compra que supera los $50, el envío te sale gratis, porque sí, esto fue un elemento que me he saltado en toda esta conversación. Cuando quieres que te envíen el producto a la puerta de la casa, muchas de estas agencias te cobran el servicio de entrega a domicilio, como muchos de ustedes conocen, el servicio de delivery. Entonces se pueden imaginar que es otro gasto que tú haces, porque si vives en Remangalatuerca, como nos gusta decir a nosotros en Cuba, mientras más extensa sea la trayectoria, más te va a estar cobrando el chofer que te hace la entrega del paquete. Podemos decir que dentro de Cuba existe todo un fenómeno relacionado con lo último mencionado respecto a las agencias que envían ropa, calzado, otro tipo de productos desde el exterior, que es el caso de estas personas o de estos cubanos que viajan a otros países, traen la ropa o traen otros artículos para posteriormente revenderlos, y de esta manera le dan propaganda o le dan promoción a todos estos artículos para despertar en las personas atención y que los compren. Evidentemente puedo hablar de plataformas principales para este tipo de vendedores o de revendedores, como es el caso de Facebook principalmente, entre otras como Rebolico, que viene siendo la página por excelencia de venta de absolutamente todo. Cuando estés buscando algo dentro de Cuba y no lo encuentres en Rebolico es porque no lo vas a encontrar en ningún lado. Y más recientes, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, de todas estas personas que dicen, bueno, vine de otro país, esto es lo que tengo a la venta, mira a ver si hay algo que necesites o algo que te llame la atención.
¿Y tú qué opinas respecto a estos precios y sobre todo lo que se estuvo exponiendo en el día de hoy? Te leo en los comentarios. De esta manera nos estamos despidiendo sin antes darles las gracias por ver este contenido hasta el final y pedirles que apoyen este canal y este proyecto dejando un me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Recuerden que los quiero un montón y que nos vemos en unos días con mucho más contenido. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.